Y hoy voy a hablar acerca de la justicia social. ¿Cómo debe la Iglesia de enfrentar la injusticia que vemos ante nuestros ojos en esta sociedad? ¿Cómo debe ser la actitud que nosotros como Iglesia tenemos que adoptar cuando vemos cosas que no están bien y que están oprimiendo a un sector que está siendo vapuleado? Tenemos que recordar que la injusticia es la consecuencia del pecado. Dios es un Dios justo, pero esta sociedad vive en un término de pecaminosidad que se refleja a través de permitir ciertas injusticias. Pero ¿cómo ve Dios la injusticia? ¿Y cómo tiene que verla la Iglesia? ¿Y cómo la Iglesia tiene que reaccionar? Eso será lo que hoy nosotros toquemos en este día. Los profetas denunciaron la injusticia. Cristo denunció la injusticia y los apóstoles denunciaron la injusticia. Tenemos desde el principio hasta el final en la palabra del Señor hombres y mujeres hablando, Dios levantando, hablando de cerca de la injusticia. ¿Peleamos y hablamos de lo incorrecto e injusto o nos callamos como Iglesia? ¿Somos nosotros un grupo de cristianos que simplemente viene de culto en culto y nos tapamos los ojos hacia ciertas evidencias que están siendo expuestas contra gente indefensa, incluyendo a algunos hermanos de nuestra congregación? Dios es un Dios de justicia, no existe en Él ni un ápice de injusticia. En Deuteronomio 32:4 nos dice: Él es roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. ¿Cómo son todos sus caminos? Dios es fiel, no practica la injusticia. ¿El que no practica Dios? La injusticia. Él es recto y justo. Según este versículo bíblico de Deuteronomio, Dios no soporta la injusticia. En su naturaleza no hay un concepto de injusto. A veces la gente, las personas que no conocen de Dios, tachan algunas cosas como que Dios es injusto. Y si Dios fuese justo, ¿por qué permite tales cosas? Echar el balón hacia el tejado contrario, ¿verdad? Pero me gustaría que tomásemos un texto principal, donde no nos vamos a mover prácticamente, donde vamos a ver una de las injusticias más grandes que en aquel entonces se estaba viviendo y cómo Cristo reaccionó ante esa injusticia. Está en Juan 8, versículo 1 al 11. Juan 8, un texto que conocemos muchísimo, pero le vamos a dar otra perspectiva a este texto. Juan 8, versículo 1. Es el texto de la mujer sorprendida en adulterio. ¿Cuántos se acuerdan de ese texto? Dice la palabra del Señor así: Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Padre, tu palabra es expuesta, Señor, ante tu congregación y tu iglesia, y queremos que tú ministres a nuestro corazón en todo el tema relacionado con la justicia social. Ayúdame a desgranar, Dios mío, esta enseñanza. Quita toda torpeza, limitación, Señor, de mi ser. Y Padre, que tú seas el único glorificado en esta mañana. Y tu palabra, Señor,
las pongamos por práctica y no sea llevada a olvidarlas. Dios mío, Padre, que en esta mañana podamos aprender, Señor, a ser la voz de aquellos débiles en la sociedad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de justicia social? ¿Qué es ese concepto de justicia social? Nos referimos, en el caso de nosotros como iglesia, a la obligación que tiene todo cristiano. ¿Cuántos son cristianos aquí? La obligación que tiene todo cristiano de extender su mano y apoyar a los más desfavorecidos de una sociedad que entienden a oprimirlos. ¿Qué es oprimir a alguien? Según la Real Academia Española, define como opresión persona, entidad o grupo que está sometida a la vejación, humillación o tiranía de alguien. Es decir, nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de extender nuestra mano para ayudar a todas las personas que están siendo completamente oprimidas, es decir, que están siendo vejadas por la sociedad, por un grupo, que están siendo humilladas, maltratadas por comportamientos de personas que son tiranos. Comportamientos que no vienen para nada de Dios. Cuando hablamos de este pasaje, vemos claramente la tiranía de las personas sobre esa mujer. Una mujer está cometiendo adulterio con un hombre. Y en ese momento son pillados infraganti. Y toman automáticamente a la mujer. Y ellos sabían que tenían que llevarlo al Sanedrín para que ella fuera juzgada, pero antes de pasarla por el Sanedrín, quizás, dijeron, vamos a pasarla por Jesús, a ver qué es lo que dice Jesús. Y toman a esa mujer y la llevan hacia Jesús, y estos hombres, que dice la palabra del Señor, que eran escribas y fariseos, algunos de ellos pertenecían al Sanedrín, ahora entraremos en quién era el Sanedrín, lo que hacen es decir, mira, esta mujer es una adúltera, se le ha pillado en pleno acto de adulterio, está engañando a su esposo, y la ley nos dice que cuando se pilla a una mujer en acto de adulterio, entonces la ley de Moisés dice que tiene que morir. Entonces Jesús, que también conocía la ley, y que también sabía de la palabra, porque la palabra viene de él también, él es la palabra, no tiene otra cosa que hacer que en vez de aplicar la justicia del Antiguo Testamento, ve mucho más allá y condena actitudes que están llevando ciertos sectores religiosos y políticos de la sociedad. Vemos aquí como simplemente como que una cosa de pecado, pero no tiene nada que ver, tiene que ver con el pecado, pero hay un trasfondo mucho más profundo de eso. Así que Jesús los confronta, les dice, cualquiera que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, que tire la piedra. Y entonces Jesús de nuevo agachó su cabeza, comenzó a escribir, no se sabe lo que se escribió, ningún evangelio nos dice lo que se escribió, pero al momento más tarde se da cuenta Jesús que todos se habían ido. Y entonces le dice a la mujer, mujer, ¿nadie hay que te condene? Y entonces esta mujer dice, no, nadie. Dice, pues yo tampoco. Vete y no peques más. Jesús no estaba aceptando el pecado. Jesús en ningún momento estaba diciendo, lo que has hecho está bien, no pasa nada, simplemente fue un desliz porque tú sabes, tienes problemas en tu matrimonio, de vez en cuando si tu esposo no está en la casa y te echa para un lado y estás meses y meses, puedes darte un garbito por ahí. No está diciendo nada de esto, está diciendo lo contrario, no lo hagas más, está mal, no es correcto. Pero Jesús quiso dar una lección mucho más allá de lo que es simplemente la gracia entrando en la vida de una mujer. Lo que había en el trasfondo cultural era un sistema que estaba oprimiendo. Tenemos que tener claro que hay sistemas que oprimen a la sociedad. Sistemas políticos, sistemas sociales y también sistemas religiosos, desgraciadamente. Estos sistemas tratan con sus comportamientos de someter a cualquier grupo que no piense como ellos. Ese trato de tiranía tiene que ser confrontado por una iglesia viva. Una iglesia que no ve más allá.
Pero Cristo jamás se cayó sobre esa tiranía, sobre esa injusticia, sino que hizo algo claro. Protegió a las personas desprotegidas, porque entendió que las personas son personas y no animales. Algunas veces se trata mejor a los animales que a las mismas personas. En aquel entonces había un sistema judicial para los judíos. El Imperio Romano había puesto a disposición de los judíos un sistema judicial que se llamaba el Sanedrín, que era compuesto por 71 miembros. El primero era el sumo sacerdote, y el resto eran fariseos y saduceos, algunos de esa índole religiosa. Es decir, quien juzgaba los casos de los judíos eran los mismos religiosos, así que hablar de este concepto como que simplemente era un sistema de religiosos a equivocarnos, porque estaban unidos la religión con la política, a tal punto que una vez dijeron a Jesús, vamos a acusarlo, vamos a crucificarlo, pero ellos no podían y por eso lo llevaron al Imperio Romano, para que Pilato lo juzgara, porque tenían ciertas limitaciones. La política y la religión estaban entrelazadas. Había corrupción dentro del sistema religioso. Y este Sanedrín era el que se encargaba de velar por todos los casos de juicios, de escándalos que había entre los judíos. Así que cuando hablamos, hemos dicho, de Sanedrín, no podemos obviar que era un grupo religioso, pero también político. Había conexiones. A tal punto que Pilato, ¿verdad?, por tal de no ofender al grupo religioso, le dice, venga, haced lo que queráis con él. De justicia, poco, ¿verdad? Había un sistema, entonces, que oprimía en ese entonces a las mujeres. Estos fariseos, estos saduceos no tenían problema con el pecado. Tenían bien problema con el trato hacia la mujer. Porque la ley decía, en Deuteronomio 22, que si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. Ambos. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarán el mal de Israel. El problema aquí no estaba en el hecho de cumplir la ley, sino que ellos estaban usando las verdades a medias. Y tenemos que tener cuidado como iglesia de no usar verdades a medias. Porque el problema es que efectivamente la ley decía que tenía que morir esa mujer, pero también decía la ley que el hombre también tenía que morir. Pero el hombre no estaba delante de Jesús ni fue acorralado para llevarlo delante de Jesús o delante del Sanedrín. Solamente tomaron a la mujer. ¿Por qué? Porque había un sistema que oprimía la libertad de la mujer. La mujer no podía hablar, la mujer no tenía ningún tipo de valor en aquel entonces, la mujer no estaba en los consejos de presidencia de gobierno, la mujer era un cero a la izquierda en aquel entonces, y Jesús va y atenta contra todo pensamiento que intente denigrar a la mujer, que intente presionar contra la mujer. Y entonces pone al sistema religioso entre la espalda y la pared, ¿verdad? ¿No dice la ley que ambos morirán? Era un sistema corrupto. Cristo liberó a la mujer de ese sistema corrupto porque había un sistema que oprimía a las mujeres en tiempos de Jesús. Jesús molestaba a ciertos sectores religiosos y políticos. Él se opuso a un sistema religioso y político que oprimía a la mujer. Cristo nunca se calló cuando vio injusticia. Nunca. Habló. Y habló fuerte y duro. Los profetas hemos dicho que también. Ahora, ¿cómo debe reaccionar la iglesia ante la injusticia, los sistemas que oprimen? ¿Hay hoy en día sistemas que están oprimiendo a ciertos sectores de nuestra sociedad española? ¿Sí o no? ¿Y cómo entonces la iglesia tiene que reaccionar ante esos sistemas? ¿Nos callamos o hablamos? En primer lugar, ¿cómo debemos reaccionar nosotros como iglesia ante la injusticia y ante los sistemas que oprimen? Nunca debemos asociarnos con sistemas corruptos.
La iglesia no está para ser politizada, la iglesia está para ser iglesia. Proverbios 29:2 dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Lo que hoy estamos viviendo en nuestra España es el resultado de un sistema corrupto. Quieren vendernos la idea de que todo fue creado por una burbuja inmobiliaria, pero detrás de eso Dios ha permitido bancar las empresas, los sistemas, para que saliera a la luz lo que realmente había, era corrupción. Millones y millones y millones y millones de euros que robaron y que hoy el pueblo, por manos de estos gobernantes injustos, en vez de alegrarnos, gemimos. Nunca podré decir de que Dios juzgó a España, pero sí puedo decir que Dios permitió lo que pasó en España para que fuésemos entendiendo lo que ocurría a nuestro alrededor. Isaías 10, del 1 al 3, dice: hay de los que dictan las leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho de los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Y qué haréis en el día del castigo, ¿a quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? A veces puede pasar que cuando la iglesia se politiza, pierde el significado de ser iglesia. Ojo, no estoy diciendo que la iglesia no tenga que tener relación institucional y política con ellos, porque vamos a hablar de un segundo punto. La iglesia está para defender los derechos de los quebrados, de los abatidos, de los oprimidos. Me resulta muy impactante cuando vemos escándalos a nivel nacional, ya no internacional, no vamos a ir tan lejos, a nivel nacional, pero la iglesia no sale afuera a protestar en contra de la tiranía con la cual se atiende a ciertos sectores de nuestra sociedad. Sectores como las personas sin hogar, sectores como personas que están siendo esclavas de ciertas cuestiones, personas que están en desempleo y van a pedir ayuda y los tratan los funcionarios como si fuesen basura. ¿Amén? Son personas, hermano. Vemos cada día en el telediario escándalos y muchas veces pasamos uno más. Y como hay uno más, pensamos que nosotros como iglesia no tenemos que hacer nada. Y hoy en día tú no puedes decir, lo siento, pero no tengo medios. Simplemente con entrar en tu Facebook y hacer un vídeo online, ya puedes estar condenando ciertas actitudes que vienen a reventar el bienestar de la sociedad. Nunca debemos asociarnos con los sistemas corruptos. La iglesia no está para ser politizada, está para ser iglesia. En segundo lugar, no te quejes del sistema si no estás dispuesto a hacer algo por el sistema. Hubo un amigo mío que me dijo algo una vez: si quieres cambiar las cosas, tendrás que hacerlo desde dentro, aun cuando el sistema esté corrupto. Ojo, que no nos alineamos con sistemas corruptos no significa que no podamos estar dentro para hacer luz en medio de un sistema corrupto. José gobernó los graneros de Egipto, pero él no era corrupto, por ejemplo. Sin embargo, el pueblo egipcio sí que lo era. Es decir, una cosa es que la iglesia se politice y otra muy diferente es que la iglesia influya en la política. Y estamos llamados a influenciar en la política. ¿Para qué? Para que cuando haya leyes que quieran levantarse votos a favor del aborto, ¿piensas que la ley va a ser frenada por una iglesia que ora? No. La ley va a ser frenada por diputados cristianos que tienen valores cristocéntricos, que en el momento de la votación diga, yo no voto por eso. Eso es lo que hacía José. Persona influyente dentro de la política que diga no a las barbaridades que nos quieren someter este tipo de sectores. En tercer lugar, condenando públicamente la injusticia. La injusticia hay que condenarla. A veces decimos, bueno, ya Dios hará justicia. ¿Sabes por qué dice eso? Porque no te ha tocado a ti.
El día que te toque, ya verás cómo te ves con las pancartas en las calles. El profeta Amós denunció a aquellos que pisotean al pobre y compran casas ostentosas, producto del engaño y de usar balanzas fraudulentas que mentían en los precios y en los salarios. También denunció los cultos externos que encubrían esa injusticia con sacrificios, ofrendas y cantos que no son gratos a Dios. Dice Amós 8, del 4 al 7, oí esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan? Y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y vendemos los desechos del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de toda su obra. Amós condenó la tiranía. Personas que simplemente por tener casa ostentosa, por querer vivir mejor, no les importaba arremeter contra los derechos de las personas o simplemente vender a los esclavos. Hacían las cositas más pequeñitas, las vendían más caras. Por tal de engrandecerse ellos. Ojo, no estoy en contra de la prosperidad, ni que Dios te prospere, yo creo en la prosperidad de Dios, pero no a causa del engaño y de la mentira. El profeta Jeremías denunció la corrupción de los dirigentes en aquel entonces, la corrupción moral y también la idolatría. El profeta Isaías denunció a toda clase dominante por su lujo y orgullo, por su codicia desmedida y sus injusticias, y denuncia el que estas injusticias quieran compaginarse con una vida religiosa centrada en el culto. Atención, el que peca y ora, empata. Isaías decía, tú eres de los que quieres hacerte rico a costa de hundir la economía de los de clase social baja, media, y claro, luego tú te vas al cultito, rezas y ya está todo listo. Sin embargo, el profeta Isaías denuncia este tipo de clase. Y el profeta también Miqueas denuncia a los ricos que maltratan y humillan a los pobres. Miqueas 2:2. Proverbios 22:22 nos dice, no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes la puerta de afligido. En el día en el cual nosotros estamos viviendo hoy en día, en pleno siglo XXI, en el año 2018, ¿vemos casos de corrupción en nuestro sistema religioso, social o político? Porque si no los ves, ahora yo te voy a abrir los ojos. O el Señor te va a abrir los ojos con ciertos datos que yo he capturado y que los vamos a ver. Un sistema corrupto social, donde hoy en día se pelean los niños en los patios, ¿y saben lo que hacen ahora? ¿Qué hacen? Lo graban. Antiguamente, cuando uno de nosotros nos peleábamos, yo nunca me peleé, tengo que decirlo, es verdad, nunca me he peleado, pero sí he separado alguna. No porque era muy asustado, no por otra cosa. Pero yo recuerdo que cuando dos amigos se peleaban, le daba tiempo al amigo de dar un cate, no más, porque ya 10 entrábamos dentro para separar. ¿Cuántos se acuerdan de aquella infancia? Hoy no. Hoy puede estar tu hijo en un recreo mientras otro está dando puñetazos en la cara y los niños se ríen grabando, jijiji. Y luego se lo comparten en el WhatsApp, van por ahí repartiendo los vídeos. Es un sistema corrupto social. Hay injusticia dentro de la sociedad. ¿O te suena esto? Cuando vas a algún médico, o cuando vas a una entrevista de trabajo, o cuando te cruzas con alguno de esos inmigrantes y simplemente por el hecho de ser inmigrantes dice, vete a tu país a buscar trabajo, tú no tienes derecho de sanidad, esto lo hemos levantado nosotros con nuestros impuestos. ¿Te suena eso de algo? O simplemente nosotros primero, porque somos de aquí. ¿Quién te ha dicho nosotros primero? Somos todos iguales personas que intentamos avanzar en la vida. Cuando catalogamos a otros inmigrantes por el hecho de ser inmigrantes, nos prostituimos. Estamos vendiendo nuestra identidad.
Para mí un venezolano es el mismo que un español, o que el ecuatoriano, o que el americano. Somos personas. Y si tú te pones enfermo, los inmigrantes también se ponen enfermos. Y si tú quieres trabajar, el inmigrante también tiene derecho a trabajar. Es más, la palabra nos habla acerca de que la iglesia tiene que ayudar a los inmigrantes, a favorecerlos, a ayudarlos, y no permitir que la sociedad los hunda. Cuando salen familias de fuera, las vemos las pateras, sufriendo y algunos muriendo en el trayecto incluso. ¿Cómo nosotros vamos a decir que el inmigrante no tiene derecho? Los derechos de los trabajadores. Empresarios que oprimen a sus trabajadores. Eso lo estamos viviendo en nuestra sociedad. No les facilitan sus derechos, y si tienen un derecho, les dicen, hey, puedes tomarlo, pero ten cuidadito que mañana puedes quedarte sin trabajo. En otras palabras, no tienen derecho. También oprimen a los empresarios con el abaratamiento de impuestos. Y hoy en día montar una pequeña empresa, una mediana o una grande, se convierte en un milagro donde el mar Rojo se tenga que abrir. Porque nada más empezar tienes que poner dinero y dinero y dinero para los impuestos de ellos, para que luego lo roben. También hay empresarios, también hay trabajadores que se aprovechan de los empresarios y no cumplen con sus responsabilidades. Si no, a veces tenemos que pasar por algunos departamentos de funcionarios que están solos y si no tienes cita ni te atienden. Es injusto socialmente también cuando se habla de violencia de género. Y aquí no quiero que os enfadéis conmigo. Porque hay un concepto de violencia de género que simplemente mira por la mujer. Tengo que decir claramente, estoy en contra totalmente de toda violencia. Pero hoy en día no se aprecia la violencia de género a los hombres que son maltratados psicológicamente, por ejemplo, de mujeres. O padres que maltratan a su hijo, o hijos que maltratan a sus padres, o hijos que hacen la vida imposible de los ancianos. Pero un sistema político nos ha enseñado a que cuando hablemos de violencia de género simplemente miremos hacia la mujer. Pero ¿y aquellos hombres que están siendo golpeados y que los tenemos en esta iglesia, que vinieron a esta iglesia ya separados, con niños divorciados? Y hoy en día las mujeres juegan con ciertos niños que les pertenece también verlos a sus padres y no se los dan para que los vean. ¿No es eso violencia de género? ¿No es eso jugar con los sentimientos de un hombre? Repito, no estoy en contra. Estoy a favor de que se condene toda violencia, pero cuando hablemos violencia de género, por lo menos dentro de nuestra iglesia, no señalemos solamente a la mujer. Señalemos a la mujer, al hombre, al niño, a aquel que está anciano, a todos ellos. ¿Por qué? Porque nosotros representamos a toda una sociedad colectiva. Y por supuesto, si ve a alguien que está maltratando a una mujer, condénalo rápidamente. Y si a un hombre también, y si a un niño también. No te calles. Nosotros somos iglesia para eso. En esta semana hemos vivido una terrible noticia en los medios de comunicación, que seguramente te habrá hecho eco. Hace tan solo 5 días, un niño de 9 años fue violado en el recreo por 4 niños de 12 años en Cazorla. Un niño de 9 años, con una inocencia tremenda, fue abusado, violado por 4 niños entre 12 y 14 años. Yo pienso, digo, ¿cómo un niño sabe lo que es una violación? ¿Cómo un niño con esa edad de 12 años puede tener las nociones claras de lo que es tener quizás sexo? O lo que es presionar, pero nadie de ese pueblo, excepto el alcalde y algunos que salieron en las noticias, vimos en la puerta del colegio condenando acciones tan aberrantes como esa. El niño
ya tienen un trauma para toda la vida. Y los que lo violaron tienen algunos días de expulsión del colegio. Detrás de todo esto hay algo claro, y la Iglesia tiene que salir a las calles y condenarlo. Te lo digo en una palabra lo que es: pornografía. La pornografía está destrozando a nuestra sociedad, donde se impone todo tipo de escenas sexuales y los niños entre 12 y 14 años y antes ya están con una tableta viendo toda esa porquería y suciedad que luego los lleva a llevarlo a cabo. No pueden hacerlo con una de 20, tendrán que hacerlo con uno de 12, con 8, con 9 años. Y mientras tanto nosotros como padres tenemos que tener el corazón en un puño de esperar que nuestros hijos lleguen bien a casa, mientras la pornografía, el mercado de la pornografía que genera millones y millones, no les interesa que los quiten, porque si no pierden ganancia, mientras están destrozando una sociedad completa. ¿Cuándo vamos a hablar de eso? Cuando les pasa a uno de los nuestros. Hoy en día se dice, no se habla de política ni de religión. ¿Por qué? Aquí se puede hablar de todo lo que dé la gana, menos de política ni religión. ¿Por qué? ¿No han dicho eso alguna vez? De religión y política no hables. ¿Por qué? Tenemos que estar obligados a acatar un pensamiento que excluya a Dios de nuestros colegios, de nuestra sociedad. Y a veces, calladitos que nos están haciendo un favor. Parece como que nos están regalando todo. Yo dije en una ocasión que el año pasado hace 2 años, mi hijo estudió en un colegio cristiano en Estados Unidos 1 año, y por ser cristiano evidentemente se ora, se comparte valores, todas esas cosas que son buenas para que luego no ocurra lo que ocurre en el colegio de Cazorla, por ejemplo. Se le habla de todo eso. Cuando el niño llegó el año pasado al colegio que estudia ahora, que es un colegio privado, lo primero que se le dijo a mi hijo Tony, claro, Tony, cuando empezó, tenía ahí los alimentos, lo primero que dijo, Señor, vamos a orar, porque estaba acostumbrado al colegio donde él venía. Y entonces la profesora dice, no, Tony, siquiera ora tú, pero nosotros no vamos a orar. Eso es una injusticia. El que ya no solamente al niño se le deje simplemente decidir lo que él quiera, sino que ya te imponen el hecho de que no se hace y no se hace. Y en este privado por lo menos le dejan orar, él solito. Pero uno público, si lo hace, veremos a ver si te llamamos a la corte judicial porque está irrumpiendo los derechos de los demás estudiantes, de los profesores. Echamos a Dios de nuestros colegios y luego queremos que los colegios estén bendecidos. ¿Qué hacemos con los pobres que son desatendidos? Socialmente, cuando se mira principalmente por los derechos de los animales por encima que de las personas. No tengo ningún problema en que defendamos los derechos de los animales. Pero si besas tanto a tu perro, no te importe luego besar a alguien que esté en la calle. Pero también hay sectores políticos que oprimen a la sociedad. Por ejemplo, ¿dónde estaba la iglesia cuando Hitler quiso exterminar a los judíos? Por ejemplo. Sistemas que oprimen en vez de facilitar ayuda al necesitado. Hoy en día los que están necesitados le piden más papeles que aquellos que no lo están. Pero es que una persona que está necesitada parece que tiene que aportar más dinero que aquel que se va a comprar una casa de la hipoteca. Y cuidado que no te sobre un kilito de lentejas que no esté ahí descuadrado. Hermano, señores, vamos a ver que entiendo el control. Pero oye, un poco de facilidad. Viene la persona a recoger alimentos y si no traes ciertos documentos no te podemos ayudar. Dale los alimentos y que la semana que viene venga con los documentos. Lo mismo si vas al paro, que vas al paro porque necesitas ayuda y te miran así y te tratan como si fueses un animal. Es que el sistema está hecho al contrario, que en vez de ayudar te dificultan las cosas. ¿Cuántos trámites les piden a ellos para ayudar a aquellos que necesitan trabajo? Un sistema bestial de paro, donde le dan 426 euros a la persona. ¿Sabes para qué son los 426 euros? Para que te calles y por lo menos digas que te están ayudando. Pero tenemos que estar callados, rey, porque te damos 426 euros de paro o de ayuda.
Cuando tú tienes que decir que yo no quiero 426 euros, que dejéis de robar, que yo quiero un trabajo. ¿Y qué me cuentas de esas instituciones políticas, pero que por el simplemente el hecho de ser cristianos no nos permiten usar sitios públicos que pagamos con nuestros impuestos? ¿Qué me cuentas de eso? Y tú dices, no, pero yo no soy empresario, no paga impuestos. No, párate, cuando te cobren el pan, a ver dónde está yendo parte de tu dinero. O una caja de leche. O una llanta de tu coche. O un impuesto de circulación, que últimamente pagamos el impuesto y también los aparcamientos, que ya no, uno no va a poder ni aparcar. O tener que ir en bicicletas todo. A mí me haría falta. Es decir, que tenemos que pedir favores simplemente por usar un centro cívico. Tenemos que ir con mucho cuidado a ver si no... Que también nosotros tenemos los derechos, que hay que decir que eso es injusto. Que lo usen también para otros colectivos, no nos importa, pero que a nosotros también nos dejen hacer nuestra función. Si queremos hacer evangelismo, ¿cuántos impedimentos nos ponen de licencia y de instancia? Y hasta última hora no sabes si te van a dar los permisos o no. A ver, eso sí, si es Semana Santa no te preocupes que te cortan todas las calles de Córdoba. Yo no estoy en contra de lo que hacen otros, pero por favor, facilítemelo como también. Lo que pasa es que cuando la iglesia está politizada, eso es lo que pasa. O cuando quitan las casas a las personas necesitadas, o cuando los bancos oprimen incluso a las clases bajas. Te dan 426, 36 euros son de mantenimiento de cuenta. Si pones concepto de la iglesia, te cobran 5 euros ahora, y tú dices, pero bueno, ¿estamos entendiendo que hay un sistema corrupto? Lo hay, estamos poniendo ejemplos de lo que está pasando. En el sistema religioso, por ejemplo, voy a nombrar de alguien que espero que no me escuche. Pero, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hay algunas cosas que ha hecho bien y otras que ha hecho mal, ¿sí? Pero el presidente Donald Trump tiene un vicepresidente que se llama Mike Pence, que es un evangélico, líder evangélico. ¿Cómo es posible que un líder nuestro nos represente y no mande callar a un presidente que dice que el extranjero no tiene ni un derecho? Sí, pero la economía está subiendo. Sí, pero al extranjero lo están oprimiendo. Sí, pero es que resulta que hay muchos indocumentados. Sí, pero no se les facilita. Pero ni este, ni el anterior, ni el otro, ¿eh? Pasa que Trump es más bocaza. Yo tengo una persona familiar mía que lleva ya en Estados Unidos más de 15 años. Un familiar mío cercano. Con hijos, con esposa americana. Y todavía tiene que estar con miedo en la carretera, vaya a ser que le pille la policía porque si no lo echan para su país de Honduras. Hace 15 años no estaba Donald Trump, estaban otros presidentes también. Pero también hay corrupción religiosa cuando la iglesia comercializa con el evangelio. Ministerios que buscan más llevar fama, riqueza y prestigio que levantar el nombre del Señor en alto. Hoy en día, si Dios levanta un ministerio y tú quieres invitarlo, lo primero que te van a pedir son $10,000 para traerlo, en concepto de honorario. Luego, la inversión de lo que cuesta elaborar el evento, si es un grupo de alabanza que se conozca. Ese tipo de grupo de alabanza que tú escuchas, que yo lo entiendo que tienen sus gastos, pero a veces hay un negocio detrás de todo eso. Incluso hay grupos de alabanza que no pueden salir sin el consentimiento de la productora que le ha pagado la producción. Dios dijo, ni entráis ni dejáis entrar. Cuando nosotros con nuestras normas, ritos, rituales, intentamos inventarnos normas que Dios nunca dijo, ni nunca señaló. Como por ejemplo la iglesia cuando no cuida a los misioneros, cuando mandamos misioneros. Un día voy a predicar acerca de cómo matar a un misionero. Muy sencillo, haz lo que hizo, ¿le digo la intro solamente? Simplemente haz lo que hizo David con Urías. Lo mandó al frente y luego se replegó. Ahí en primera línea, lo mata. Manda al misionero y luego olvídate de él, lo mata rápido. Eso es la intro de un día que hagamos.
O cuando se usa el lugar de servicio a Dios como plataforma personal para promover tus intereses. O cuando permitimos dentro de la religión organizada que la injusticia gobierne por tal de caer bien a otros sectores. Eso se llama corrupción, injusticia. Y ojo, no estoy hablando de Comunidad de Amor Cristiano, para aquellos que quieran usar esta predicación como Antonio Burgos está tentando contra Córdoba. No. Estoy hablando del panorama español. No me estoy yendo fuera, ¿vale? Vaya a ser que luego me pongan a mí en disciplina por vuestra culpa. Para terminar, Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos y a proclamar liberación a los que están cautivos y libertad a los prisioneros. Cuando dice que el Espíritu del Señor nos ungió, era también para libertar a los oprimidos, pero no podemos libertarlos solo orando por ellos o ayudándoles en las necesidades básicas. Tenemos nosotros como voz fuerte y profética que levantar un clamor que sea escuchado y presionado para que hagan algo por los más débiles. Jesús condenó toda acción que oprimía a nivel social, religioso y político. Era una espina clavada en el talón de la gente. Y nosotros como iglesia tenemos que aprender a levantar nuestra voz a favor de los más necesitados. Tenemos hermanos y hermanas dentro incluso de nuestra propia congregación que están pasando calamidades, no porque ellos quieran pasar por calamidades, sino porque hay un sistema corrupto que no les permite levantar cabeza. No solamente tenemos que orar, abrazarlos y ayudarlos, tenemos que levantar la voz de la injusticia a aquellos que están oprimiendo a las personas. Jesús lo hizo con esta mujer. Lo hizo con esta mujer adúltera. En vez de aplicar la ley, condenó un sistema religioso y político que iba en contra de la mujer. ¿Nosotros qué vamos a hacer con lo que está ocurriendo en nuestros alrededores? Más que nunca, iglesia, necesitamos no caer bien a la gente. No necesitamos que otros nos den favor. Necesitamos simplemente hacer lo que Dios nos manda hacer. Aunque eso nos cueste que gente nos quiera odiar, nos quiera desechar. ¿Por qué salen personas en televisión, la voz de los pobres, y salen 1 o 2 de toda una iglesia universal? Porque a veces la iglesia no cumple con su función. Y la iglesia, como he dicho antes, no está llamada para ser politizada. La iglesia está llamada para ser iglesia. Y mientras no levantemos nuestras voces, esto va a continuar igual. Hace poco había una manifestación de 3 familias que estaban en la calle, a la puerta del ayuntamiento. Y han tardado, no sé si 2 o 3 semanas en poder ayudarlos. Pero a veces tenemos que ir a algunos de nosotros a recordarles lo que el Señor Jesús habló. A echarnos fotografías con ellos, a almorzar con ellos, sí, también. Pero decirle, que usted está ahí para gobernar de manera justa. No me diga que no se puede cuando todos sabemos lo que pasa detrás del telón de la ciudad. Estamos ante una de las ciudades más pobres de toda España, Córdoba, con más paro, con más desempleo. ¿Qué hacemos con aquellas mujeres que tienen más de 50 años, que ya las empresas no las quieren? ¿Ves? Estados Unidos me encanta por eso, porque los empresarios atienden mejor a las personas mayores porque dicen que son más responsables y tratan con más amabilidad a la gente y tal. Pero ¿y nosotros? Aquí, si tienes ya más de 45 años, averíguate las habichuelas, porque todo eso es injusto. Y nosotros como iglesia tenemos que salir y tenemos que decir, no es justo. Y como no es justo, lo vamos a proclamar. ¿Tenemos valor para hacerlo? A lo mejor no necesitas ir a un ayuntamiento, pero cuando escuchas el comentario de alguien que está haciendo injusticia sobre alguna persona, confróntalo con la misma fuerza que si fuese tu mismo hijo el que está ahí enfrente y lo está padeciendo. Que nuestra iglesia sea conocida siempre, y ojo, que esta iglesia lo es. Miramos por las personas drogadistas,
miramos por las personas que están en las calles, miramos por las personas que están siendo esclavas de mafias que las explotan sexualmente, miramos por las familias más necesitadas que no tienen recursos para comer y llevar alimentos en sus casas. Esta es una iglesia que trabaja a favor del necesitado. Por eso nosotros decimos que desarrollamos obra social y misionera. Y esa identidad nadie nos la va a poder quitar. ¿Sabes por qué? Porque es nada más ni nada menos que la misma identidad que Cristo tiene. Así en Dios. Así, querida iglesia, que Dios bendiga y que juntos sigamos avanzando para condenar toda injusticia que se levante en contra de nuestra sociedad. Dios te bendiga.